¿Cualquier distracción puede pasar por un déficit de atención? ¿Cómo es el asunto? Porque el mundo TDAH parece demasiado grande. No debería suceder, ¿no? Nosotros sabemos, quienes nos dedicamos a hacer evaluaciones del desarrollo o evaluaciones de personas que se asumen neurodivergentes, sabemos que hablamos de la palabra trastorno, que siempre decimos que la odiamos, ¿no? Algo se transforma en un trastorno cuando interfiere en tu desempeño en la vida cotidiana. Distraerte, perder de vez en cuando algo, olvidar algo de tu agenda de vez en cuando, no significa que tengas un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Una característica se transforma en un trastorno cuando interfiere en tu vida cotidiana de manera sostenida. Bueno, y el capítulo de hoy es para prestar mucha atención. Hoy lo inesperado es el TDAH. Este podcast es presentado por Big Box, la felicidad de regalar. Norma Echevarría es psiquiatra y especialista en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También es divulgadora. ¡Ey! Pará, ¿te suscribiste a nuestro canal? Si te suscribís, nos ayudás una bocha con este proyecto y además ni te cuento si nos das like. Norma, vos tenés TDAH, que para mí hasta este momento era una sigla desconocida, de estas cosas me desasna Majo. ¿Y qué es TDAH y cómo te atraviesa sobre todo? Wow, es una pregunta medio como compleja, pero sí, bueno. Global. Gracias, Patricio, por la introducción. TDAH, Majo sabe, detesto la palabra trastorno, que empieza con la T de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una condición del neurodesarrollo, la condición del neurodesarrollo que genera que nosotros tengamos dificultad para regular ciertas conductas, pensamientos y emociones, en la misma manera que las personas que tienen nuestra misma edad evolutiva. Si vamos como con un delay en cuanto a la regulación de la atención, que es lo más común, la hiperactividad, ¿no? La impulsividad, y eso es un desorden del desarrollo. Pero vos marcás como postas de edades. Es comparándote siempre con tus pares, ¿sí? O sea, si vos tenés una edad de 6, te comparás con tus pares de 6, ¿no? O sea, es lo que son los hitos del desarrollo, tienen como ciertos parámetros y esto está con un delay comparado con tus pares. Por ejemplo, un niño debería poder manejarse con cierta autonomía cuando le dicen no toques, ¿sí? Y recordar el no toques, ¿sí? Acá parece que el no toques no llega, ¿no? Entonces esa regulación, que es un área del cerebro que regula nuestra conducta, se desarrolla más tarde, ¿sí? ¿Y esa regulación viene siempre de afuera? Es nuestro cerebro. O sea, vos vas madurando un área de tu cerebro, me mirás con una cara que es... No. Pero no, está bien. ¿Cuál es la cara de...? ¿De asombro? Claro, de asombro, de entendimiento. A ver, viene de afuera, cuando somos chiquitos, todos esos mandatos vienen de afuera. Es tu mamá la que te dice no toques, o levántate. O sea, siempre tenemos esa guía, porque todavía no desarrollamos esa autonomía. Cuando el cerebro empieza a evolucionar y deberíamos empezar a autorregular, es como una especie de termostato, ¿viste? Entonces vos ponés en 24 y, bueno, acá no funciona, te morís de calor, te morís de frío, y no está funcionando como debiera a tu edad, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, un área del cerebro que debería regularte, que no está cumpliendo su rol. Nosotros tenemos como un 2 en 1 en Norma. Nosotros, te cuento, Norma, que intentamos siempre que la entrevista central sea en primera persona y secundariamente tenemos el aporte de especialistas. Acá tenemos 2 en 1. Tenemos al especialista y la entrevista en primera persona y eso es un combo hermoso. A mí me conmovió mucho tu historia de cómo te acercás al TDAH, cómo llegás a tu propio diagnóstico. Es re interesante la historia de Norma. Bueno, esa es la primera. A mí me encanta la primera persona, porque la verdad creo que convivir con esto no ha sido tan grave como pasa en muchas ocasiones, pero yo diría, como digo siempre, que fue mi TDAH el que me permitió descubrir mi propio TDAH, porque yo soy una persona que soy muy activa, muy inquieta, me gusta mucho hacer cosas,
Y volví a Estados Unidos a un congreso después de muchos años, porque ya tenía 3 hijos, entonces ya digamos que había que volver al ruedo, y a mí me encanta viajar. Y estaba como en Disney, ¿no? Porque a mí me encanta estudiar, y tenía un libro gigantesco de la APA, que era enorme en ese momento, 1995. Y claro, te interrumpo, APA es American Asociación Psychiatric Association. Entonces yo dije, en ese momento, yo ya había terminado mi formación como psiquiatra, pero claro, me encontraba con que era muy difícil definir a qué sala iba. Primero porque todo me gustaba, y después porque decía A1, piso 2, era una cosa de locos. Entonces, por supuesto que me pasó, me equivoqué. Y me metí en una sala en donde cuando veo en la pantalla que decía ADD, yo no tenía ni idea, y la amiga mía me dice, uy, es de psiquiatría infanto-juvenil, porque estaban juntos en ese momento. Entonces, vámonos. Y yo digo, no me puedo ir, mirá, la sala está llena, como si alguien te conociera, ¿entendés? Entonces me quedé, y cuando empezamos a mirar ADD, que yo no tenía ni idea, nunca había escuchado, parecía la descripción de Andrés, mi hijo que tiene 36. Y decía, wow, ¿viste? Y de repente mi amiga me dice, pero sos vos. Entonces dije, no puede ser, esto es de niños. Pero acto seguido ahí empezó una especie de ¿viste? Como pasar la película para atrás de toda tu vida. Y me fui abajo en la IPE, donde se venden todos los libros, y me compré absolutamente todo lo que decía ADD. Todo, ¿eh? O sea, ese fue también un impulso, obviamente. Entonces, ese fue un punto en el cual yo dije, bueno, me voy a ocupar de mi hijo, porque esto es para niños. En ese momento tenía qué edad tu hijo? 8 años. 8. Entonces, bueno, fue algo muy bueno porque me encontré con esto, y yo automáticamente, cuando veo lo que pasa en el proceso muy cortito, ¿no?, de diagnóstico y de tratamiento de Andrés, le digo al psiquiatra, que era Peter Heidel, che, Peter, ¿puede ser que vos le des una medicación a mi hijo que me haga bien a mí? Pero no porque la tomaba yo, es que la calma de mi hijo a mí me generaba paz. Y fue ahí que empecé a decir, pero yo no necesito estar tratada, y aparte no tengo diagnóstico formal. ¿Por qué? Porque soy adulta, y los adultos no tenían TDAH en ese entonces. Al año siguiente hago el primer curso de déficit de atención allá, y realmente digo, se puede hacer algo con esto, pero yo ¿para qué lo voy a hacer si a mí me fue bien? ¿No? Yo terminé la facultad, tengo una familia, dije que, bueno, no hace falta, ¿no? Y tuve mucho tiempo leyendo y mirando esto, hasta que un día me decidí a empezar a trabajar. Y fue ahí cuando empecé a ver los cambios en los pacientes, y dije, ¿y si vos tenés esto, cómo es que vos no lo vas a hacer? ¿Viste? Así que todo ese camino de tantos años que me llevó a mí a empezar un día a decir, tengo que buscar a alguien que me diagnostique, porque yo tengo rasgos muy obsesivos, no voy a ser yo la que me diagnostique. Y me costó tanto que no había nadie. Entonces terminé viendo a una psiquiatra infanto-juvenil, la doctora Agnese, que es un amor, y claro, la señora dijo, bueno, yo tomo esta aposta, ¿no? Así que oficialmente empecé a estar tratada. Y mi vida cambió. ¿Estar tratada qué significa? A estar medicada, a empezar a tomar una medicación, ¿no? Pero mi vida cambió cuando yo decía, a mí me fue bien. Entonces, fue tal la sensación que yo tuve que dije, bueno, esa otra no era yo. No era yo. Esa otra persona no era yo. Porque no podía parar, no podía sentarme, ¿no? No podía escuchar, ¿no? No podía relajarme. Yo sentí, la primera vez que tomé la medicación, sentí que no tenía manos, ¿no? Yo me había comido las uñas toda la vida. Aprendí a concentrarme para leer y para estudiar comiéndome las uñas, y esto es un fidgeting que tenemos muchas personas con TDAH, y de repente es como que mis manos no estaban más. Y podía descansar, y fue otra historia. Entonces yo dije, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido esto cuando era un torbellino y mi mamá me buscaba arriba de los árboles, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo hubiera sido mi vida? ¿Una medicación puede llegar a aplacar la identidad de una persona ya adulta? Pues que esa es una pregunta que tienen muchas personas, y yo digo, la verdad, la verdadera persona aparece cuando vos podés medicar lo que no es tu
A ver, cuando yo interrumpía a alguien que hablaba porque me olvido lo que estoy pensando, porque creo que ya me aburriste, porque fue muy largo, por un montón de motivos puedo interrumpir, eso me generaba consecuencias muy negativas. Yo no sabía por qué, porque no lo tenía en mi registro que yo podía ser distinta. Entonces, yo siempre digo que la identidad mía se desarrolla a partir de poder conectar con lo que yo quería y no con lo que era ese torbellino de energía que tenía. ¿Entendés? Ujú. Entonces yo digo, es tan importante eso, porque muchas preguntas son, sí, pero ¿me va a cambiar mi personalidad cuando esté medicado? Y yo digo, sí, pero vas a ser el verdadero. Porque el otro es reactivo. ¿Entendés? Es como, hay cosas que son muy buenas en la hiperactividad, ¿no? O sea, vos llegas a un lugar y yo me mudé con 3 chicos, el más chiquito de 3 años, con 50 canastos. Mi marido en ese momento se fue a trabajar, nos dejó en la casa en Hurlingham y cuando volvió a la noche estaba la sopa hecha y toda la casa arreglada. 50 canastos. 50 canastos. Claro. Yo lo pienso y digo, El Dios nivel mío, de efectividad del TDAH. huyan. No, pero es que vos te entendés qué grado de locura. Claro. ¿Entendés qué grado de locura? Una vez, con mis 3 nenes, nos fuimos a Brasil, a Ilha Bela, ya separada, y yo no me voy a olvidar nunca ese día porque estábamos en la isla de Ilha Bela y teníamos un auto, pero entonces como había unos bichitos borrachudos en la isla, pasábamos con el ferry al otro lado y íbamos por playas. Un día creo que hicimos 9 playas. No, acá no, todos al auto. Acá no, todos al auto. Entonces yo ahora que lo miro para atrás, yo digo, la gente que está todavía, Oscar, porque la verdad me padece aquel que no está conmigo cuando yo no estoy medicada, soy un torbellino. Y creo que eso no está bueno. Ni siquiera está bueno, aun cuando vos decís que es productiva. No. Claro. No tenés registro de cansancio, no tenía registro de que había comí o no comí. No sé, no importa. Pero mi papá era igual, entonces ahí viene la característica, ¿no? Claro. Si mi papá era igual, ¿no? Y llegaba a mi casa a las 8 de la noche y se ponía así, me dice, ¿qué tenemos que estudiar? Y se iba al pizarrón y me ayudaba a estudiar, que yo no sabía que necesitaba ayuda, ¿entonces? ¿Y qué tan difícil es diagnosticar esto? Porque lo que decís, vivimos además en una época en donde yo veo mucho déficit de atención en mí y en muchísimas personas, se ve en la calle, ¿no? El estar en 1000 cosas y en ninguna, en sobrevolar Pero eso, cada asunto. Eso tiene que ver mucho con, obvio, hoy hay muchos chicos y hay muchas demandas que no tienen que ver con TDAH, tienen que ver con el estilo de vida que tenemos, pero cuando vos te pasa eso de vacaciones, cuando vos te pasa eso y de repente son las 10 de la noche y decís, y yo podría sacar las cosas del placar, ¿no? Y sacar las cosas del placar a las 10 de la noche, o sea, no es el input de los estímulos de la época, sino que está dentro tuyo, ¿no? Por ejemplo, muchas familias, no en mi caso, pero muchas familias se mudan constantemente porque se aburren. Vamos a otro lado. Entonces, imagínate los chicos que van con un padre que no sabe que tiene esto y van cambiando de colegio, van cambiando de actividades porque es como más emoción. Entonces, yo digo, el problema del TDAH en el adulto, sobre todo, es que arrastramos a todos los que están con nosotros. Los arrastras sin querer, porque no es intencional. Uh-huh. Y preguntaste, ¿diagnóstico es clínico? Pues no tenemos ninguna manera de hacer un diagnóstico a través de ningún estudio de neuroimágenes. No hay nada que nos permita hacerlo. Sí, para hacer estudios académicos hay neuroimágenes donde se ve claramente que hay áreas del cerebro que no funcionan como deberían. Y que cuando la persona está medicada, ahí sí funciona. Entonces, es muy importante entender que yo tengo un área de mi cerebro que está como inundada y que solamente funciona cuando la medicación la despeja. Y que mi estado natural, yo ahora aprendí a vivir. 8 de la noche la medicación ya no está. Norma, no abras Mercado Libre, no saques ningún pasaje, no hagas nada porque estás como en ese momento crees que... Porque por impulso podés comprar. Por impulso puedo, ¿viste? ¿viste? Tengo hijos afuera, entonces vos decís, ay, sí, la extraño un montón, ¡tac! Y me digo, ¿qué hice? Ni siquiera miré si podía, ni siquiera miré si tengo un congreso, ¿viste? ¿Sabes las veces que hice despelotes por eso? Entonces, es carísimo tener TDAH. Es carísimo.
porque todo es doble, porque te olvidas de todo, porque perdés muchas cosas. Y porque es carísimo también desde los vínculos, porque la gente cree que lo haces en forma intencional, que te olvidaste de algo que era importante, ¿viste? Hoy me preguntaron, ¿estás agendada? Sí, estoy agendada. Pero mi estructura se hizo muy rígida para poder funcionar. Te voy a hacer una pregunta un poco al hueso, ¿no? Nosotros estamos en Argentina y en el contexto de una región también donde todavía predomina mucho el psicoanálisis, ¿no? Y a veces una mirada interpretativa de estas situaciones que son, como decía Norma, condiciones del neurodesarrollo. ¿Cómo se sortea o cómo se dialoga con la posición de la medicalización de la infancia y demás? A ver si partimos la respuesta en dos. Primero te diría que yo hacía ginecología y obstetricia, otra de las cosas que también pasa en el TDAH, de cambiar de golpe cosas, y digo, a mí esto no me gusta. Hablo con las pacientes todo el tiempo, entonces empecé a hacer una terapia para ver qué quería hacer, ¿no? Porque yo quería trabajar con chicos autistas. Y claro, quien me guiaba me dijo psicoanálisis ortodoxo, 3 veces por semana, diván y qué sé yo. Tuve 5 años y después pasé a psicoanálisis lacaniano. Te explico esto porque sabía con qué cosa me encontraba. Y yo perdí mi primer bebé, que murió 3 días después de nacer. Y en el medio de todo lo que yo hablaba en mi terapia, hablaba de todo lo que perdía. Y esta psicoanalista, que me permitió irme, le agradezco que me haya permitido irme, me dijo, también perdiste un hijo. Y ese hito personal con el psicoanálisis a mí me hizo que lo corté. Es decir, el que tenga el enfoque psicoanalítico y sea un médico, que vaya y estudie, que se capacite y que se dé cuenta que el cerebro es un órgano que tiene muchos problemas y que tenemos que tratar de ocuparnos en el 2023 de lo que el 2023 genera. Si Freud o Lacan vivieran, creo que estarían haciendo neuroimágenes. Entonces yo no sé si me meto en eso. Y después la medicalización de la infancia, yo tengo una cosa que le digo mucho a papás, o lo repito en muchos colegios cuando hago charlas. Si nosotros tenemos una condición como esta, que tiene una tendencia a que los niños cuando sean adolescentes tengan 3 veces más probabilidades de tener adicciones, y yo los medico y eso baja casi al nivel de un chico que no tiene este TDAH. Yo prefiero medicarlo y que tenga esa chance a que se medique solo. Entonces le digo, esta otra opción a que lo dejas vos es a que se medique solo. Y eso es lo que yo no quiero, porque uno lo medica, lo controla, ve la dosis, y si va a la esquina y compra cualquier cosa, hasta les pido, hasta cualquier cosa que compren es negativo. Entonces yo diría que hay mucha evidencia, no sé si me meto tanto porque hay tanta evidencia que diría, no es para discutir, ¿viste? Sí, yo acuerdo. Cuando dice Pato, cuando ella dice que se mediquen solos, lo que se dice es que las personas que tienen TDAH se medican solos con sustancias, consumo de café, alcohol, cigarrillo. El propio cerebro busca esos mecanismos de autorregulación, ¿no? Entonces, falta dopamina y la dopamina es riesgo, manejar más rápido, meterse en problemas. El que no tiene trastorno de conducta puede tener distintos tipos, todo es muy riesgoso. Cuando vos tenés un problema como este, que disminuye la probabilidad, la expectativa de vida de una persona en 14 años. O sea, no tratar a una persona con TDAH hace que vos lo condenes a que viva 14 años menos. Yo diría, yo no voy a ser esa persona. ¿Qué significa un diagnóstico clínico? Primero es escuchar la trayectoria, porque como esto es algo que empieza siendo una condición del desarrollo, lo tenemos que ver aparecer en distintas etapas de la vida, no es algo que aparece hoy, ¿no? Y hacer ese, no interrogatorio, pero indagar desde cómo es la estructura familiar, cómo eran esas características, cómo eran en distintos ámbitos, en el colegio, con sus amigos, en su casa, porque tiene que cumplir no un solo lugar, digamos que más de 2 sitios donde esté presente, es todo ese formato clínico de parte de una persona capacitada. Tiene mala fama por ahí este tema del DSM, que es el Manual de Diagnósticos y Tratamiento, porque es como un checklist.
¿no? Vamos a juntar ítems y con eso te diagnostico. Es mucho más que eso. Lo estamos guiando para poder tener un concepto y separar y poder diagnosticar y tratar. Pero sí es importante tener presente qué características tiene ese desarrollo diferente de otra persona. ¿Entendés? Y una vez que está el diagnóstico, el tratamiento puede ser distinto. Hay distintos tipos de TDAH, digamos, distintas drogas también para esto. Pero ¿no? el tratamiento siempre es integrativo. Nosotros trabajamos con un tratamiento y aparte es personalizado. Yo siempre digo, esto no sirve, no hay un combo, tomate, llevas este combo, porque cada persona es diferente. Tenemos que trabajar mucho con la familia, con el entorno, porque, en mi caso personal, vamos a la primera persona, mi papá, que vive conmigo, es mi eje en la vida, ¿no? Que tiene 99 años, que es ingeniero, fue quien, sin saber que él también tenía esto, diseñó mi vida para que yo funcionara. Y en vez de cuestionarme, me estimulaba. Mi mamá, muy rígida, muy obsesiva, era la que me mutilaba, ¿no? Porque no era la conducta de una niña, ¿no? Imagínate en esa época, vestidito de blanco, zapatitos, mediecitas cancán, y ¿dónde estaba Norma? Subida a un pino. Y venía toda llena de savia, toda manchada de barro, sonriente, ¿no? Entonces, fue difícil eso. Entonces yo digo, el trabajo integrativo también implica que la familia entienda que no es el grito, no es el castigo, que es entender cómo puedo hacer para modificar cosas en ese contexto para que sea más fácil el vivir. Yo digo, mi papá fue ingeniero en mi vida y puso rampas donde había escalones. Y yo circulé por mi vida muy feliz. Por eso digo, no sufrí un montón de esas cosas porque fui aprendiendo, pude estudiar. Yo terminé la carrera de medicina con diploma de honor. Y no fui medalla de oro porque puse una placa de tórax al revés y tuve un 4, ¿entendés? Yo tenía todos 9 y 10. Fíjate qué estupidez. Te distrajiste. ¿Cómo iba la placa? Pero vos decís, ¿cómo puede ser, no? Y de repente, sí, es esa cosa de no tener esa consistencia o llegar hasta Buenos Aires, porque yo vivía en José C. Paz en una quinta, mi papá pionero de todas las veces, nos mudamos a una quinta, antes que existieran los countries, ni existía la Panamericana. Y yo tomaba un colectivo, un tren, un subte y caminaba 8 cuadras. Empecé a ir en auto. Y un día llegué a mi casa y mi mamá me dice, ¿y el auto? El auto quedó estacionado y me volví, entré, nunca me di cuenta. Fíjate todo lo que hice y no me di cuenta, ¿no? Sí. Y lo interesante de todo esto es cómo este estilo conductual interfiere en la vida y te acostumbras a vivir con olvidos, pérdidas, superponer actividades en la agenda. Es un nivel de estrés súper importante. Cuando vos preguntabas el tema del diagnóstico y Norma te decía que tiene que ver con criterios clínicos, uno hace un montón de preguntas. Las preguntas no solamente son dirigidas, yo voy a hablar de los niños y de las niñas. Norma trabaja especialmente con adultos, que es toda otra cuestión, porque después hablaremos de ahora si hay una moda o no de los diagnósticos, pero en niños la pregunta es a la familia, es la observación clínica, son las preguntas al cole. Uno nunca podría hacer un diagnóstico si hay falla solo en un ámbito de desempeño, si se falla solo en el cole y no en la casa, o si las dificultades se presentan solo en la casa y no en el cole. El criterio clínico para pensar cuál es la condición de ese niño es otro. Un niño puede fallar en el colegio y no prestar atención y ser inquieto y demás porque tenga dificultades para aprender, porque tenga dificultades cognitivas, ¿no? Y en la casa pueden haber situaciones de vulneración de derechos, de abuso y demás que puedan hacer que un niño se muestre hiperactivo, impulsivo, desatento. Es súper importante esto. Entonces, digamos que no es un diagnóstico que uno lo hace en un ratito. Claro. Esto también es importante saber. Son diagnósticos que se hacen después de una cantidad importante de consultas, que se habla mucho con la familia, que se habla mucho con el cole. Y ahí viene mi pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahora en relación a los diagnósticos en los adultos? Viste que hay también mucho cuestionamiento del diagnóstico de TDAH en adultos, del diagnóstico de autismo en adultos. A ver, yo creo que
a mí me encanta lo que está pasando en una medida porque es como si se hubiera incluido la salud mental y estaba fuera de todo rango. Es decir, que la gente pierda el estigma y empiece a poder hablar, a mí me pasa esto, o a gente diga, yo creo que tengo TOC, eso es maravilloso. Porque la salud mental también es parte de lo que hacemos los médicos y creo que tenemos que tener en claro que la salud mental también se enferma o también hay cuestiones. A veces yo lo que siento es que hay identificaciones de alguien con síntomas y como vos bien decís, una persona con ansiedad puede no prestar atención, una persona que tiene depresión puede no prestar atención. Podés hacer consultas, rápidamente te das cuenta medianamente que no es TDAH, tiene características, es como un sello muy claro en el trastorno, ¿no? Me parece que forma parte, hay una palabra en inglés que se llama enmeshed, que es como cuando te dice el médico que no podés comer carne roja porque tenés colesterol alto, es porque la carne roja tiene la grasa en las fibras y no la podés sacar, por más que le saques el costadito, ¿no? Y yo digo, el déficit de atención está enmeshed en mí, está como, es una trama. Tampoco la podemos sacar porque por más que vos estés medicado, también hay una construcción en tu vida, ¿entendés? Entonces yo digo que es todo un proceso, a mí me parece súper interesante. En Estados Unidos, que empezó mucho antes que nosotros en esto, la posibilidad de que un paciente mantenga el tratamiento después del primer año es mínima. El 80% desiste. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si alguien que realmente vive lo que yo viví, lo que veo a diario, ¿no? Ese cambio, ¿por qué lo dejan? Ellos tienen mucho refill, como digo yo, ¿viste? Vení dentro de 3 meses. Y yo digo, yo sigo a los pacientes a través del WhatsApp, le pregunto cómo están, qué pasó, nos vemos a los 15 días, nos vemos cada 15 días, porque imagínate, de repente se le baja un telón, la vida cambia y vos no lo podés dejar solo. Claro. Además que por ahí, por las propias características del TDAH, deja por eso. Digo, no, porque no fue eficaz el tratamiento. Claro. Lo agendó mal dentro de 3 meses. Porque ¿sabés qué pasa? Y esto es una lucha todos los días cuando decimos, ¿por qué una persona por qué no hay más psiquiatras que quieran hacer esto? Yo digo, porque hay pocas normas, digo yo. ¿Dónde estás? No, es que me vine a Maure porque pero ese consultorio no lo tengo más hace 3 años. Sorry, bueno, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? En el teléfono, espera que cambie otro paciente. Porque tenés la sensación de que si no lo ayudas ahí va a dejar. Entonces vivimos en una especie de, ¿estás? Mañana te recuerdo, ¿cómo estás? No, estoy en la costa, me olvidé. Entonces yo digo, si vos los dejás agendados y es muy rígido, el paciente no puede entrar en esa dinámica. Es muy difícil, para mí es difícil también, ¿eh? Todos mis pacientes son así. Entonces, es entendible. Pero es tan maravilloso ver lo que pasa después. Que yo siempre digo, si vos tenés la posibilidad de estar ahí, y yo hice gineco de obstetricia antes de esto, y yo digo que en este momento se me juntan las dos cosas, ¿no? Porque yo veo parir de nuevo a un adulto, quiénes son. Y es una emoción, es emocionante, porque dicen, yo nunca me sentí igual. A veces es difícil que corten con el pasado, ¿no? Porque se enojan, yo pasé años en terapia, nadie se dio cuenta. Yo siempre digo, se vuela solo para adelante, así que vayamos para adelante, porque para atrás no podemos ir. Igual yo, por todo lo que te escucho, Norma, dejás traslucir como que esto está muy en pañales en la psiquiatría, o que desde al menos el ejercicio diario de los psiquiatras no está muy en la caja de herramientas. Mira, cuando yo empecé con todo esto, digamos, así como soy intensa, empecé con todo esto, me obsesioné prácticamente, pero yo no me podía dedicar a esto no existiendo. ¿Quién iba a ser paciente de algo que no existe? Estaba casada con mi segunda administración y realmente en un momento hacía trastornos de ansiedad y yo dije, bueno, basta, yo no me puedo dedicar a esto si no largo esto. Y no tenía pacientes, otro impulso, ¿no? Y fue ahí que me dediqué 100% a empezar a hablar del tema. Entonces iba en alguna reunión, estaba en OSDE en ese momento, y iba a una reunión y no había nadie, o decían, si alguien habla de esto es Norma Echavarría que le falta medicación, que es como un delirio, ¿no? Y
pasé por muchas instancias, ¿no? De tener una charla y que no hubiera nadie, de tener 2 personas, después empezar a tener de a poquito, y no desistir generó, creo yo, lo que generé en ese ámbito hoy. Creo que si habla de TDAH en adultos, tiene mucho que ver con todo ese trabajo, ¿no? Y creo que empezó recién, ¿no? Claro, o sea que habrá muchos que no lo saben. Pienso, viste que siempre se dice que la diabetes, no sé cada cuántos hay que no están enterados que son diabéticos. El 5% de la población tiene TDAH. Y yo digo siempre esto. Un estadio de River, ahora ampliado no me lo acuerdo, pero son más de 84.000. Entonces yo digo, son 27 estadios de River llenos de personas con TDAH. El 10% de esos estadios alguna vez consultó por depresión, por ansiedad, por pérdida de trabajo, por ataque de pánico. No fueron vistos 1%. Entonces yo digo, yo voy por los 27 estadios. Tenemos que ir porque hay 27 estadios llenos de personas que podrían estar mejor. Y sumá eso a todas las que conviven con ellos. Mi meta era cuando yo no viera más adultos en mi consultorio, porque los niños ya estarían todos tratados, etcétera, yo me iba a retirar. No sé si me puedo retirar todavía, pero es muy interesante ver que toda una familia atada a ese cambio empiezan a vivir distinto. Yo digo, para mí es lo que le da sentido a cada mañana cuando me levanto, porque digo, otra vez vamos a rescatar a alguien hoy. ¿Entendés? Dijiste que tu padre tiene TDAH, tu hijo también. ¿Esto es hereditario? Sí, es altamente hereditario. Bien. Hay algunos motivos, y eso nos pasa en desórdenes del neurodesarrollo, que puede ser un porcentaje que tienen que ver con causas perinatales, problemas, bajo peso al nacer, chicos prematuros, pero es un porcentaje pequeño. Y en esos casos, que sería el TDAH más adquirido, el tratamiento no es tan efectivo como lo es en el que es hereditario, que es 0.8, es altísimo. O sea que vos tirás de un hilito y ves a toda la familia. Y realmente hoy se perdió tanto el estigma y la gente consulta pensando, entonces no es que era el loco lindo, puede ser que sea esto, ¿no? Entonces yo digo, vale la pena hablar de TDAH. Yo solo quería contar 2 anécdotas también representativas. Yo tengo una compañera que siempre la consideré brillante y que tenía muchas dificultades de funcionamiento en la vida cotidiana. Entonces siempre digo que para ser médico no hay que ser muy inteligente, sí hay que ser persistente y organizado, ¿no? Y ella hacía unas compensaciones para ser persistente y organizada y en algún momento a mí me pareció que podía reunir criterios. Bueno, hizo toda su evaluación. Recibió el diagnóstico de TDAH, empieza a tomar la medicación y un día yo estaba atendiendo, me acuerdo, pero patente, estaba atendiendo en el consultorio, se para al lado mío y me dice, Majo, creo que si hubiera tomado esto antes podría haber sido ingeniera nuclear. Digo, yo no me olvido más de eso porque yo nunca había tenido la posibilidad de hablar con un adulto. En los niños es difícil porque mucho tiene que ver con la interpretación de las familias. Esto fue hace, 6, 7 años atrás. Y la segunda anécdota es para decir que no todo es TDAH, y esto sí lo voy a contar en primera persona. Yo también pierdo cosas, superpongo pacientes, malas direcciones, bueno, creía que tenía TDAH. Escucho el episodio donde Norma cuenta su historia. Yo dije, tengo TDAH. Claramente, a mí el A1, 2B, todo de los congresos siempre fue como algo que me mareaba. Bueno, consultemos a Norma. Y mi diagnóstico no es TDAH, entonces también es interesante esto, ¿no? Que no todo es TDAH y que profesionales capacitados pueden separar la paja del trigo, porque si no, vuelven estos discursos, ¿no? De la patologización, y alguien que está formado sabe distinguir la ansiedad, por ejemplo, del TDAH. Y esto es súper importante, ¿no? Saber que necesitamos difundir información, que la gente acceda, que escuche, que se repiense y en ese repensarse, poder acceder a psiquiatras, pediatras del desarrollo, neurólogos que estén capacitados, que, insisto, vuelvan a separar la paja del trigo, puedan separar la paja del trigo. Vos habías dicho así al principio, y no te la voy a dejar pasar, Norma. Ya me olvidé. Que no te gusta la T de trastorno. Sí, no me gusta.
¿No te gusta por una cuestión de que no te gusta o porque tenés algún fundamento al al respecto? respecto? De todas las charlas que di, porque estuve en todos lados, te imaginas, empiezan todas iguales y terminan iguales. Terminan con una foto con mi papá que dije, a este señor le debo la vida, ¿no? Pero la T de trastorno suena que la gente dice, esta persona está trastornada, ¿entendés? Y a mí me pasaban cosas que yo misma decía, si yo soy muy inteligente, ¿cómo puede ser que haga semejante estupidez? ¿No? Y la T siempre me señaló que eso dividía, eso no permitía que la gente pueda acercarse, ¿entendés? Por eso cuando aparece desorden, condición, yo creo que este tema de las campanas, pensé en esto, ¿no? O sea, cuando uno tiene un desorden distinto, todas las características del TDAH son síntomas y características que todos tenemos. Es decir, no es un problema cualitativo, es cuantitativo. Vos decís, bueno, sí, estoy estresado, perdí las llaves. Pero ¿sabés qué cantidad de llaves yo perdí? Entonces yo digo, o que yo sé que me pongo ansiosa antes de salir porque sé que aún tengo la llave en la mano porque sé que no la puedo perder, no registro que tengo la llave en la mano. Entonces, tener que vivir con tantos sistemas armados previo a la medicación, ¿no? Después menos. Es agotador. Entonces la diferencia está así, esto te puede pasar a vos, pero yo convivo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Entonces yo digo, el estrés, la patología cardiovascular, la obesidad, la cantidad de problemas médicos que se pueden resolver con medicina preventiva, pero como la persona no va a hacer controles, no sabe que está o hipertenso o que tiene cáncer de mama. Entonces, eso es dañino para la población. Entonces, más allá de que creas o no cuál es la historia, si la condición con la que yo vivo me está generando un costo tan alto, como perder 14 años de mi vida, de mi expectativa, creo que vale la pena. Es un problema de salud pública, el TDAH. No es un problema de los laboratorios, de los inventos. No, es de salud pública. Norma, y te voy a hacer la última pregunta, no lo tomes como una pregunta clínica. Podría ser, ¿no, Majo? Nuestra pregunta, aparte de un, sí, de un protocolo, ser. ¿no? Podría ser. Creo que va a ser incorporada. Pero, ¿cómo te llevas con lo inesperado? Y creo que es mi vida. En mi vida todo es inesperado, ¿entendés? De repente estoy acostumbrada al inesperado. Porque es inesperado que de repente digas, ¿cómo? ¿Tenía un paciente? ¿Dónde lo puse? No lo anoté, no lo agendé. Es inesperado que me diga, ¿pero cómo es hoy? ¿Es hoy? ¿No? ¿Cómo es hoy, no? O lo inesperado. Tenía un cumpleaños de 50 años del marido de mi mejor amiga y me preparé, armé todos los calendarios y el día domingo la llamo y dice, no encuentro la dirección. Me dice, fue ayer. Claro. Pero no es gracioso, porque a ella no le resultó gracioso. Entonces lo inesperado es todos los días. Es todos los días. O sea que bienvenido a lo inesperado. Bueno, Norma, a pesar de que no era hoy la entrevista, igual tenemos un regalo para vos. No, mentira, era un chiste, ¿eh? Pero sí tenemos un regalo para Sí. vos, Norma. Mirá, Wow. alusivo. Wow. A ver. Es una experiencia relax. Te lo manda Big Box. Ay, gracias. Gracias, chicos. Pato, y ahora vamos a ver a Lucía Miri Echavarría, más conocida como Luli de Espacio TDAH. Es la creadora de esta cuenta de Instagram que se dedica a la difusión de esta condición y además es la hija de Norma. Claro, es la hija de Norma. Nos falta conocer al papá de Norma, pero que aparece en varios de los posteos. Sí, re. Storytime de cómo llegué al diagnóstico de mi TDAH. Mi nombre es Lucía, soy hija de una de las expertas más conocidas de Latinoamérica en TDAH y por eso capaz crees que mi historia va a ser fácil, pero ya te adelanto que nada fácil me tocó. Mi mamá sabía clarísimo que tenía TDAH, posiblemente desde que hablaba porque soy de manual, pero mi papá, también médico, no cree en el TDAH. Después de muchos años de sufrimiento, aproximadamente en el 2010, a punto de repetir de grado, mi mamá le dice, por favor, necesitamos diagnosticarla a mi papá. Y él la única manera que ve que eso sea posible es que yo, 12 años, descubra sola que tenía TDAH y pidiera un diagnóstico. Re difícil, en el 2010 no había el acceso a la información que tenemos hoy, mucho menos redes sociales, estaba muy
Muy difícil para mi mamá, pero ella, muy creativa, tenía un plan. Compré un libro genial, súper llamativo, y me tira la de no lo toques porque estoy escribiendo un paper, no sé qué, yo escuché no lo toques y también lo vi, súper llamativo, lleno de colores, mi cerebro estaba como necesito abrirlo ya. Entonces me lo robé. Mi mamá no escuchó nada de mí por las próximas 2 horas y la próxima vez que me vio abrió la puerta de mi cuarto y yo estoy así en posición de loto meditando y me dice, ¿qué estás haciendo? Le expliqué que el libro decía que meditar era buenísimo para el TDAH y que yo tenía TDAH de acá en la China y que quería un diagnóstico y un tratamiento. Así es como llegó el diagnóstico. Obviamente mi papá siguió metiendo trabas, como de que quien me diagnosticara no podía conocer a mi mamá. Lo hizo re difícil porque mi mamá conocía a todo el mundo en el ámbito. Después, cuando llegamos al profesional que me termina diagnosticando, en realidad primero me diagnostica con ansiedad y dice que no tengo TDAH. Mamá tuvo que intervenir nuevamente. De que nada, como les dije, fácil no fue. Mi papá también se opuso a la medicación y a pesar de que finalmente terminé estando medicada por la perseverancia de mi mamá, fue re difícil tener como por un lado un padre que te dice A y el otro te dice Z. El tratamiento al día de hoy sigue. Hoy con 25 años fui cuarto mejor promedio en la secundaria, estudié Relaciones Internacionales y me recibí. Me independicé económicamente y me mudé de país a los 21 años. Estoy casada, tengo una perra, vivo en Estados Unidos. Aunque me tomó mucho tiempo, hoy perdono a mi papá porque a pesar de que me hizo muchísimo daño, entiendo que no es fácil para todos la salud mental. Hoy me dedico a generar conciencia sobre TDAH en las redes sociales, especialmente para ayudar a padres como el mío que no tuvieron información y se perdieron el estigma. A pesar de que mi historia no fue nada fácil, también estoy súper agradecida porque por eso me dedico a lo que me dedico el día de hoy, que es generar conciencia sobre TDAH. Qué bueno, ¿no? Y Espacio TDAH se llama la cuenta en Instagram, ¿no? Sí, tienen un podcast también, hacen episodios cortitos, o sea que es súper escuchable y es re interesante la forma de contar que tienen. Sí, y aparece acá, mirá el tema del diagnóstico, tanto de lo que hablamos con Norma, y el ambiente, ¿no? En este caso un padre, que encima médico, que se negaba a casi todo. No sí, solo sí. el diagnóstico. Sí, esto es algo que se ve frecuentemente en el consultorio y bueno, uno acompaña decisiones, acompaña procesos y es parte de cuidar. Este podcast fue presentado por Big Box. La felicidad de regalar.